Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Planeta Cero y bueno, los que nos estéis siguiendo por YouTube, un podcast de vídeo concretamente. Tenemos, ahora estaréis viendo aquí a nuestra invitada. Tenemos una invitada en particular que es, bueno, la tenemos desde México, concretamente desde Ciudad de México, Lourdes Gómez, que es una periodista y escritora española que, bueno, por circunstancias supongo que resides en México DF. Y lo primero, saludarte, Lourdes, ¿qué tal estás? Muy bien, un gusto saludarte y estar contigo aquí en tu espacio y con todos tus oyentes. Muy bien, pues como siempre aquí en Planeta Cero, tratando algún tema de cierto misterio y desde luego el de hoy no va a dejar indiferente a nadie. Lourdes, tú eres bastante experta en las leyendas o las realidades, eso nos lo vas a explicar ahora, del Mothman, el conocido en Estados Unidos y en América como el Mothman, y que a Europa se ha venido a trasladar como el hombre polilla. Bueno, desde luego es un tema sugerente. No sé, primeramente, cuéntanos cómo te dio por estudiar este tema del Mothman. Soy una gran seguidora del investigador John Keel. Para mí es uno de los mayores investigadores que ha habido en la historia de la ufología y el misterio. Y llega hasta el tema del Mothman a través de su obra Las profecías del Mothman, ya que él fue uno de los principales estudiosos de las apariciones de este misterioso ser con aspecto de humanoide alado, las apariciones que hubo, las más famosas, a finales de los 60 en Point Pleasant, en Virginia Occidental, en Estados Unidos. A raíz de leer esa obra de John Keel me empecé a interesar en el tema y me di cuenta de que era un fenómeno cíclico que se repite con el paso del tiempo, que está relacionado con tragedias en determinados lugares del mundo y que ha ocurrido en todo el planeta. Y en concreto, en los últimos meses he tenido la oportunidad de realizar el seguimiento de varios casos recientes aquí en la República Mexicana. Muy bien, pues bueno, te quería preguntar, esta obra, bueno, más que preguntarte, lo que quiero es que me lo afirmes. Esta obra es la que fue llevada a televisión, que es básicamente la única película, creo que hay a día de hoy, sobre esta temática. Fue bastante conocida, creo que la película es de 2001, 2002 aproximadamente. ¿Me lo puedes confirmar? Sí, la película está basada en el libro Las profecías del Mothman de John Keel y aunque tiene partes obviamente de ficción, de recreación, sí que está muy relacionado el protagonista con lo que vivió John Keel durante la investigación de este misterio, que además en el libro, fijaos, es muy curioso porque no solo habla de esta misteriosa criatura, también se refiere principalmente al enigma de los hombres de negro y a lo que él vivió con respecto a los hombres de negro, extrañas llamadas, personajes vestidos con trajes atemporales que se presentaban en casa de los testigos para silenciarles, y todo esto se plasma también en la película. Muy bien, pues bueno, una introducción fantástica la que nos has hecho sobre el Mothman. Yo creo, no sé si estoy equivocado, que es un personaje, bueno, es que no sé si llamarlo leyenda, porque me parece, por todo lo que he estado leyendo, que es más realidad que leyenda, con lo cual, bueno, vamos a dejar en un personaje, el Mothman, que yo creo que es mucho más famoso en América. A Europa llegó como un poco de rebote, más en la cultura anglosajona. En Reino Unido sí que hubo casos, pero vamos, creo que en América es muchísimo más popular. Si te parece, vamos a empezar por el principio, porque la gente que todavía no sepa muy bien de qué estamos hablando, ¿qué es el Mothman? ¿Qué es el hombre polilla? Descríbeme a ese ser de 2 metros de alto con ojos rojos. Descríbemelo. Pues como bien dices, es un ser con aspecto humanoide muy alto que tiene una especie de alas, o sea que puede volar,
y la característica que citan los testigos es sus ojos rojos, que tiene unos ojos rojos que hipnotizan al testigo, que provocan terror. En algunos casos se ha descrito esos ojos rojos enmarcados en un rostro y en otros de los testimonios en la zona del pecho, o sea, como si solo tuviera del tronco para abajo y los ojos aquí. Pero el caso es ese, que sería un humanoide con aspecto alado. No me digas que no es aterrador. O sea, un personaje de 2 metros de alto, con alas y en ocasiones con los ojos en el pecho. La verdad es que yo lo veo por la calle y me daría bastante impresión. Bueno, el origen del Mothman es curioso porque mucha gente debe pensar, el hombre polilla, localizado en América, puede que sea como una de estas leyendas de nativos americanos, algo, o incluso de los Andes, pero no, lo comentabas antes, el origen de Mothman, las primeras apariciones son concretamente del año 1966 en Virginia. O sea, es un fenómeno realmente reciente. Coméntame cómo empieza un poco todo esto. Si nos remontamos a las apariciones recientes, sí, empieza, como tú bien dices, a partir de 1966, pero déjame decirte que en mi investigación yo he relacionado estas apariciones del Mothman con misteriosas criaturas presentes en mitologías de distintos lugares del mundo. Casi en todo el planeta hay culturas antiguas que tienen dioses, deidades de tipo alado, humanoides con alas, y además el hecho de que el Mothman se relacione con la premonición o la anticipación de que algo malo está a punto de ocurrir, también existe en distintas partes del mundo, pero en forma de aves. Esas frases como no seas ave de mal agüero, no seas pájaro de mal agüero, están muy presentes y me las he encontrado tanto en Latinoamérica como en España. De hecho, yo soy de Extremadura y allí tenemos la creencia de los pájaros de la muerte, que hay algunas aves de color negro que se posan en el tejado de una persona que está a punto de morir. Y todo esto yo lo relaciono con los orígenes a nivel arquetípico del Mothman. Pero si nos tenemos que remitir, como bien decías, a las apariciones de este ser conocido como Mothman, surgen en 1966 en Virginia Occidental, en la zona de Point Pleasant, en concreto cuando creo que fue en un camposanto, en un cementerio, cuando fue visto por primera vez, y a las poquitas semanas, 2 parejas que se encontraban a las afueras de Point Pleasant, en la zona donde había un antiguo almacén para explosivos y tal de la guerra, ahí se lo encontraron. Esas fueron las 2 primeras apariciones y la bola de nieve empezó a crecer. Fueron varios meses en los cuales muchos habitantes de esta zona pudieron observar al ser que les atemorizó y que coincidió con que al poquito tiempo, en las vísperas de Navidad, el puente local colapsó, provocando decenas de víctimas mortales y de heridos, y piensan que estaría relacionado con la aparición del Mothman. Hay habitantes de Point Pleasant que opinan que el Mothman estaría de alguna manera anticipando la tragedia, y otros que piensan que al contrario, que a lo mejor estaba ahí para anunciarlo, pero en un sentido positivo de algo malo va a pasar, tened cuidado. También en épocas recientes, a raíz de la famosa serie Stranger Things de Netflix, que tanto éxito ha tenido, han surgido otra vez muchas teorías con respecto al Mothman. Hay quien piensa que habría sido, igual que ocurre con el monstruo de la serie, una especie de falla atemporal con otros planos y que se manifestó ese ser procedente de otros mundos a través de un vórtice que habría en Point Pleasant. Hay una cosa que no deja de ser curiosa, que además lo comentabas ahora, y es que parece ser que el Mothman, este extraño ser, siempre aparece, o casi siempre, como premonición, bien sea para advertir o bien sea como pájaro de mal agüero, nunca mejor dicho, porque es una especie de pájaro gigante, con cierto tipo de desgracias. Encontré un artículo en el que se reportaba que parece ser que justo antes de la catástrofe de Chernobyl en Ucrania, también se reporta que se vieron aparecer seres de esa, ellos no lo llamaban el Mothman, pero se vieron en la zona de la antigua Unión Soviética, en la República de Georgia y en Ucrania también, con lo cual vamos, bueno, al hilo también de lo que decías, que en culturas ancestrales también aparece, parece que realmente
aparece en muchos lugares del mundo como premonición de algo que va a suceder. Sí, en concreto, en el caso de Chernóbil, fue el primer arqueólogo que entró a la zona cero después de muchos años y que tuvo la oportunidad de hablar con supervivientes o con familiares cercanos de personas que trabajaban en la central, cerca de la ciudad, en Pripyat. Comentaron y le hablaron de la extraña ave de Chernóbil, refiriéndose a un episodio que ocurrió días antes de la catástrofe nuclear. Parece ser que varios trabajadores de la central nuclear observaron a un extraño ser con aspecto humanoide alado volando en el entorno de la central. Además, el fenómeno se vio acompañado por episodios de terrores nocturnos por parte de estos trabajadores y también de fenómenos paranormales que empezaron a ocurrir al interior de la central nuclear de Chernóbil, pues cosas que desaparecían, teléfonos que sonaban de la nada, etcétera, hasta el punto de que había muchos trabajadores sugestionados y finalmente parece ser que el mismo día que ocurrió la catástrofe vieron sobrevolar por última vez a este extraño ser. Igual que en Point Pleasant hay opiniones encontradas. Hay quien piensa que vino a anunciar lo que iba a ocurrir y otros incluso que piensan que vino a minimizar de alguna manera la tragedia que hubiera sido mayor si este extraño ser no se hubiera aparecido. De hecho, existe una relación estrechísima entre el Mothman y las apariciones de ovnis. En un territorio en el que encontramos apariciones del Mothman, empezamos a investigar, a escarbar y posiblemente vamos a encontrar muchos casos de objetos voladores no identificados en los mismos días. Entonces se piensa por parte de muchos investigadores que ambos están relacionados y por eso hay mucha gente que dice que los ovnis o que este ser hizo que la catástrofe de Chernóbil no fuera tan grande como podría haber sido. Y repito, no son leyendas urbanas que se hayan inventado en internet, es que realmente lo recabó el primer arqueólogo en poder entrar a esa zona cero. Y esa aparición del Mothman y esos fenómenos paranormales que ocurrieron en la central me recuerdan también, como bien decías en la película, a mucho de lo que cuenta John Keel, que la aparición del Mothman en Point Pleasant se vio acompañada de extrañas llamadas, extraños personajes, avistamientos, etcétera. Es como que todo está relacionado. Muy bien, Lourdes. Bueno, la verdad es que la historia no hace más que aterrarme. Ahora, eso sí, hay una cosa que realmente no se suele explicar muy a menudo y es cómo son las apariciones de Mothman. Y me explico. Yo intuyo, o al menos por la imagen que se da de este personaje oscuro con los ojos rojos, que suele aparecer de noche en la oscuridad en un callejón, pero yo no sé si son todas apariciones de esta índole como espectrales, por así decirlo, o si realmente también las hay a plena luz del día, en mitad de un parque. Realmente no, en los reportes no se suele explicar muy claramente. ¿Qué nos puedes comentar? La inmensa mayoría son apariciones nocturnas. Además, el ser no está relativamente cerca del testigo, está a varios metros y normalmente siempre en lugares de altura, en el campanario de una iglesia, en el tejado de un edificio o volando de la copa de un árbol a otra. Eso es un poco el resumen de lo que nos cuentan los testigos en distintas partes del mundo, asociado a edificios altos, a varios metros del testigo y moviéndose de manera muy rápida, bueno, pues ya sea entre edificios o entre copas de los árboles, como digo. También, aunque son menos, por ejemplo, en Chicago sí que se reportó que se habría subido al capó de varios coches asustando a la gente. Esto, de hecho, aparece también parecido en la película, pero son los menos casos. La mayoría es a una distancia prudencial y en situación de altura. Por lo que comentas, entonces no es realmente, bueno, a pesar de que debe de ser un personaje con ese aspecto que comentabas al principio, pues bastante aterrador, pero parece ser que en ningún momento representa ningún peligro para las personas, para los viandantes.
No, no trata de acercarse, no conocemos ningún testimonio de personas que hayan sufrido, bueno, pues algún tipo de daño físico al encontrarse con ellos, sí emocional. Parece ser que esos ojos rojos causarían un gran impacto y de hecho en una de las últimas apariciones a finales de año en Monclova, Coahuila, al norte de México, tuvieron que intervenir los servicios de emergencia por un ataque de ansiedad que sufrió una de las testigos, pero por el terror, ¿no? A nivel emocional, pero no porque se acerque, ni mucho menos. Me gustaría que me comentaras, porque claro, yo creo que gracias a la película especialmente, lo que básicamente la gente conoce de Mothman es esa primera aparición, ¿no? en Virginia. Y, y lo que pasa es que yo he leído que en muchísimos países se ha ido reportando con el tiempo, ¿no? Incluso en Reino Unido ha habido muchísimas apariciones. Fíjate, un lugar muy distante, ¿no? Esta que comentábamos de Chernobyl. ¿Qué casos conoces tú de países que nunca nos hubiéramos imaginado? Yo no sé, por ejemplo, si en tu país, en España, si hay algún reporte o en algún otro país europeo de Centro Europa o incluso en África o en Asia, no sé, porque todos parece que tenemos la imagen de que esto es una cosa americana, ¿no? Y especialmente de Estados Unidos. Pero efectivamente se ha visto en muchos más sitios. Claro que sí, lo que pasa es que es difícil contabilizar porque pues habrá de culturas que, lo primero, porque el tema del Mothman es marginal incluso dentro del mundo del misterio, no hay mucha gente que se dedique a investigarlo y por lo tanto no hay suficientes reportes como para hacer estadística o considerar que se aparece en todo el mundo, aunque sí que tenemos muchísimos casos, como bien decías, y tenemos que establecer una timeline, una línea del tiempo. Todo comienza en 1966 en la zona de Virginia Occidental, donde se ha seguido apareciendo. De hecho, a comienzos de la década del 2000 fue muy polémica una filmación que apareció en una cadena de televisión local de un cazador que había captado como una figura humanoide alada saltando de un árbol a otro. El cazador no quiso dar la cara, pero aseguró que él no había manipulado esa grabación y que lo había filmado. Y ante la expresión de risa del resto del mundo, que consideraba que se trataba de una fake news, de un invento, todos los habitantes de Point Pleasant y de la zona le apoyaron porque dicen que, claro, o sea, el foco estuvo en aquella época en Point Pleasant, pero que al parecer a lo largo de estos años se ha seguido apareciendo. Después, como bien decías, años 80, 90, tenemos casos como el de Chernóbil, pero también la zona de Cornualles, donde no se conoció como el hombre polilla, sino como el hombre búho, por así decirlo. Era una especie de ave de gran tamaño que se hablaba de los ojos rojos, aunque la verdad que no coinciden exactamente las descripciones con las de Virginia Occidental. Tampoco es que hablen, sobre todo fueron niños los que manifestaron haberlo visto, no hablan de ese humanoide de aspecto de persona con alas, sino más bien una extraña criatura así peluda, voladora, pero más bien parecida a un búho de gran tamaño y causó bastante temor en algunos niños que estaban acampando en mitad de un bosque, pero también en el entorno de una iglesia, donde principalmente se vio, lo que hizo que muchos investigadores de Reino Unido dijeran, bueno, pues que se trataba de una confusión, que los campanarios de las iglesias y este tipo de entornos son el lugar perfecto para la anidación y bueno, pues estar distintos tipos de aves y por lo tanto posiblemente sería una confusión. Y de esos casos, con respecto a Europa, yo también he tenido la oportunidad de investigar algunos en España. En concreto, bueno, pues de una familia que viajaba por una carretera de la provincia de Badajoz en mitad de la noche y de repente una criatura con alas se le echó encima y vieron esa especie de ojos rojos sobre el capó y luego salió volando. Entonces sí que tenemos algunos reportes aislados en Europa. Después, el grueso que yo he podido investigar de casos está en Latinoamérica, en países como Chile, también en Estados Unidos, citaba Chicago, inclusive aquí en México, como te digo, el año pasado tuve como 3-4 casos para investigar. No, bueno, te lo preguntaba porque, bueno, yo en las últimas semanas, curiosamente, buscando información sobre Mothman, bueno, siempre es, yo creo que nos sucede a muchos investigadores, buscamos lo que está más cerca de casa. Y estuve buscando, ¿no? ¿Habrá algún caso en Escocia?
No había ningún caso en Escocia, pero precisamente buscando en la prensa británica en general sí que me aparecieron estos casos que mencionabas del hombre lechuza, ¿verdad? O del hombre búho en el sur de Inglaterra, que es un poco lo más cercano que pude ver. En Escocia, no sé, quizá porque aquí tenemos tantos ovnis, monstruos del lago Ness, que quizá no hay sitio para, para uno más. Pero sí, es muy interesante que, por ejemplo, esto que me comentabas de Badajoz, ¿verdad? En España, ¿no? Que se sale, ¿no? Un poco de lo que es el círculo de lugares donde parece que se desarrolla más, como es Estados Unidos y Latinoamérica, y también este ejemplo que comentábamos antes de Chernóbil. Buscando más casos, ya buscando en la actualidad, ¿no? Me he encontrado cosas curiosas. Y lo curioso, y además te quiero preguntar los datos más recientes que tengas, porque muchas veces hablamos de estos temas y la gente piensa, bueno, sí, estos son temas de los que es recurrentes, de los que se habla, que pertenecen al pasado. No. Chicago, 2018. Bueno, 2017 hay 55 apariciones en la ciudad de Chicago, 55. Y en 2018 se reportan unas cuantas también. Esto no se ha acabado. ¿Cuáles son los últimos casos que tienes? Bien, pues los últimos casos, como te decía, aquí en México el año pasado, principalmente al norte de la República Mexicana, en concreto en el estado de Coahuila, donde he podido investigar casos, te citaba, en ciudades muy pobladas, como por ejemplo Monclova, donde vieron a este extraño ser en mitad de la noche, causando la intervención de la policía y también de los servicios sanitarios por ese ataque de ansiedad que sufrió una de las testigos al ver el ser saltando de un edificio a otro, pero también más o menos en la misma época, casi en la frontera con Estados Unidos, en la ciudad de Mexicali, el investigador local Stalin Valle Osuna me hacía llegar un caso de una persona que había visto a este extraño ser intentando raptar a un niño. Habían conseguido en ese rancho repelir el ataque, apartar al niño, y la persona que más cerca estuvo de ese ser, que lo escribe como humanoide, como con una especie de alas y los ojos rojos, dice que le llamó la atención también, puede parecer una tontería, pero hablaba que le vio los testículos, los genitales, lo cual le hizo pensar que no se trataría de algo arquetípico que se aparece en distintas partes del mundo, sino a lo mejor una especie que se reproduce, que tiene órganos reproductores y que se mantiene oculta a nuestros ojos y solo se manifiesta en determinados momentos. Una explicación que va también muy en la línea de otro testimonio que investigué a finales del año pasado en un rancho a las puertas de la Zona del Silencio, que es uno de los lugares más misteriosos del mundo, donde se han reportado muchísimas apariciones de unos seres vestidos de blanco. Bueno, os podría estar 2 horas hablando de la Zona del Silencio. Pues las veces que he podido viajar allí a hacer investigación, he tenido la oportunidad de hablar con un lugareño que vive a las puertas de la Zona del Silencio y dice que allí en su poblado, que son unas 20 familias, todos saben de la existencia de estos seres. Además, hay historias desde sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos ya hablaban de seres alados, humanoides alados que viven por la Zona del Silencio, que se ocultan al interior de montañas, o sea, vivirían en cuevas y montañas, y que este año vieron muy cerca del rancho donde habitan las familias a uno de estos seres. Inclusive uno de los lugareños se asustó, agarró una escopeta y trató de disparar a este ser, y parece ser que telepáticamente y moviendo la cabeza el ser le dio la orden de que no lo hiciera, y el chico se quedó completamente paralizado, no disparó y el ser desapareció hacia una montaña. Yo en aquellos momentos pensé, apunté los casos, los investigué de manera anecdótica, ¿no? Pero en octubre volví a la Zona del Silencio y otra vez uno de los guías en los que más confianza tengo, que además vive de manera aislada, no tiene celular, no tiene internet, no sabe nada de esto del Mothman, o sea, yo le dije, oye, el Mothman, y le sonaba chino. Pues me habló de que dice, oye, Lourdes, pues aquí al pie de la carretera una noche yo vi a un ser que tenía como alas y unos ojos rojos así muy impactantes. Y yo dije, el Mothman, ¿qué es eso, no? Y ya se lo tuve que explicar todo bien. Yo dije, estaremos ante la antesala
de alguna tragedia, ¿no? Y fíjate que cuando ha empezado todo esto de lo que estamos viviendo, una de las primeras regiones de México que más ha sufrido ha sido los lugares donde desapareció el estado, por ejemplo, de Coahuila y también la frontera con México. Mexicali, Tijuana, todas esas zonas han sido al principio de la pandemia de las más castigadas. Pues volvemos a ver que efectivamente parece que quería anunciar algo. Me gusta mucho que me hables de la zona del silencio, porque es uno de mis lugares preferidos. Siempre, bueno, incluso en alguna ocasión he estado intentando organizar un viaje, así que un día quizás tengamos que hacer un podcast al respecto de la zona del silencio, que es uno de esos lugares misteriosos que me atraen muchísimo, fantásticos. Bueno. Yo te voy a pedir ahora que seguramente lo que no quieres que yo te pida, que es que me des una explicación. ¿Qué es el Mothman? Claro, aquí ahora viene lo de, bueno, y yo qué sé, pero ¿qué opinas? Sinceramente, bueno, no quiero que me des tu opinión al principio, sino que me digas las posibles explicaciones y después de ellas dime cuál de todas las explicaciones crees tú que puede ser la más apropiada. Hay tres explicaciones. La primera, que se trate de confusiones de testigos, que todo esto tenga una explicación lógica y de hecho se han intentado llevar a cabo estudios. Por ejemplo, ha habido investigadores de Estados Unidos que han dado la respuesta, sobre todo cuando ocurrieron los casos en Chicago, de que estaríamos ante la aparición de la grulla canadiense, que es una especie aviar que si uno googlea, pone en internet grulla canadiense, va a ver que esta especie se caracteriza por su gran tamaño, por sus grandes alas y también porque tiene una franja de color roja en los ojos. Es una de las explicaciones que se ha dado, pero claro, no casa con el mapa de apariciones del Mothman porque hay territorios donde se ha aparecido que no son propios de la grulla canadiense. La explicación es que es una, que se trate de confusiones. La segunda, como piensan algunas personas al norte de la República Mexicana, que estemos ante una raza de seres tipo Bigfoot, que conviven con nosotros en nuestro mundo o que están en distintos planos, pero de alguna manera conectados con el nuestro, que de vez en cuando se aparecen y que no son uno solo, que es una raza de estos seres. Y la tercera, que es la que más me seduce personalmente, es que se trate de un arquetipo humano. Es decir, no digo que no exista ni que sea creación de la mente, digo que hay determinados aspectos, como decía Carl Gustav Jung, de cosas que se ven en el cielo, hablando del fenómeno ovni. Hay momentos cumbre de la humanidad o de mucha agitación a nivel emocional y de estrés que la humanidad tiene la facilidad de conectar con otros planos y de expresar esos miedos de manera física. Qué casualidad que a lo largo de todas las culturas del mundo, desde la antigüedad, existan divinidades de tipo alado que se han aparecido para otorgar conocimiento, mensajes o incluso para condenar, porque hay dioses de este tipo que han sido los dioses de la guerra. Y qué curioso que a fecha de hoy se mantenga en muchas partes del mundo, más allá del Mothman, la creencia en los pájaros de la muerte, ¿no? En esas aves que se aparecen para anunciar la parca. Yo creo que por ahí van los tiros y eso es lo que yo me inclino a pensar. Yo normalmente me suelo mojar en este tipo de misterios. Bueno, en prácticamente todos los misterios me mojo y doy una opinión. Creo que va a ser la primera vez que no te voy a dar una opinión porque no tengo ni idea de qué es el Mothman. Me inclinaría a pensar que podría efectivamente ser una especie existente. No digo que sea un híbrido entre humano y pájaro o polilla, que es lo que la mente, ¿no?, viene a desarrollar. No, una especie posiblemente no catalogada, como puede ser un Bigfoot, como bien has comentado, un Yeti, algo así. Pero tampoco te voy a decir que me inclino por esa posición porque no tengo ni idea. Es una de las cosas más extrañas que jamás he visto, el tema del Mothman. Yo creo que nos has dado una explicación realmente muy buena sobre este bicho, este extraño ser, este Mothman. No sé si te has dejado algo en el tintero que quieras recalcar o algo para finalizar tu intervención al respecto del monstruo, del extraño monstruo. Bueno, pues que es un tema apasionante relacionado con nuestros miedos, nuestros anhelos y todos los errores que la humanidad ha cometido con el paso del tiempo. Quizá podría servir para hacer ese tipo de análisis y considerar que
se ha dado en distintas partes del mundo y que no habría que tildar de loco a la persona que manifiesta que lo ha visto, simplemente respetar y, como haría un buen investigador, no condenar un misterio, sino un buen científico lo que hace es investigar. Eso es lo que deberíamos de hacer con este tema, por muy bizarro que parezca. A mí me interesa mucho y bueno, pues seguiré dándole seguimiento. Muy bien, Lourdes, pues Lourdes Gómez, antes de despedirte, te voy a dar la ocasión de que nos hables un poquito de tus trabajos en ese canal tan especial que tienes, que es Insólita Experiencia, y que nos hables también un poco de tus obras, porque como bien comenté al principio, tú eres periodista y escritora, tienes varias obras. Dinos dónde se pueden conseguir y si alguien está interesado en contactar contigo también, pues forma de contacto, etcétera. Expláyate, por favor, es tu minuto. Gracias. Bueno, pues soy autora de varios libros. El primero, Las Urdes, Frontera con lo desconocido, que forma parte de la colección La Biblioteca del Misterio, de Ediciones Oblicuas en España. Es una obra donde condenso todas mis investigaciones en Las Urdes, que es uno de los enclaves más misteriosos de España, donde hablo de fiestas ancestrales, aparición de humanoides, de ovnis con anomalías espaciotemporales, de apariciones marianas, todo tipo de misterios que os podáis imaginar están condensados en esa zona y son la protagonista de ese ensayo. Después, con el sello Luciérnaga de la editorial Planeta, publiqué hace como un par de años La Iglesia y sus enigmas, donde resumo todas mis investigaciones a lo largo de una década sobre el mundo de los enigmas religiosos. Ahí hablo de las principales reliquias de la cristiandad, de apariciones marianas como la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima, de las apariciones del demonio, de la existencia del purgatorio, las ánimas, que serían los fantasmas de la Iglesia, los milagros desde el punto de vista de la Iglesia, los santos con capacidades paranormales, inclusive los ovnis en el seno de la religión católica. Todo ello, como digo, en mi libro La Iglesia y sus enigmas. Y hace muy poquitas semanas he lanzado mi primera obra de ficción, que es un cuento que se puede leer tanto por niños como por adultos, por supuesto de estas temáticas que me apasionan. Se llama El acertijo del visitante espacial. Es un cuento que he compartido de manera gratuita a través de la página web insólitaexperiencia.com. Si uno accede a esa página, en la parte superior va a encontrar un link donde puede descargar este libro. En el libro aparece tanto el cuento como dibujos para colorear, pasatiempos, todo relacionado con esta historia, este cuento que habla de una aventura extraterrestre que viven dos niños en esta época de confinamiento sin ni siquiera tener que salir de su casa. Y después, con respecto a dónde pueden leer mis trabajos y demás, la página web insólitaexperiencia.com y en mi canal de YouTube Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, donde cada noche a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, hago una emisión en directo sobre algún tema que me apasiona. También, por último, decirte que con respecto a la Zona del Silencio, mi marido, que también es periodista de estos temas, y yo organizamos viajes totalmente seguros y con guía a la Zona del Silencio, y para ello, bueno, pues hay que contactar a la empresa bolívolo@gmail.com o conmigo a través de la web insólitaexperiencia.com. En el formulario de contacto me pedís información y os la envío. Nos quedamos con esto, que yo estoy seguro que ahora mismo hay mucha gente interesada en contactar contigo por una u otra razón, libros, viajes, etcétera. Insólitaexperiencia.com. Yo creo que es la forma más fácil. Lourdes Gómez, yo creo que es un nombre también fácil de memorizar. Todo el que quiera contactar contigo. Lourdes, te quiero agradecer enormemente que hayas estado hoy aquí con nosotros en Planeta Cero y quiero hacer que me prometas algo, que va a ser que vamos a hacer un podcast de aquí a un tiempo sobre la Zona del Silencio. Por supuesto, me encantaría, cuando quieras. Y en cuanto abran los aeropuertos nuevamente, que vamos a ver si no tarda mucho el tema, intentaré visitar México, donde tengo además tengo un par de contactos, cuanto menos, alguno más. Y por supuesto me uniré a vuestros viajes para estar en la Zona del Silencio, que es un lugar que me apasiona
insisto, hablaremos de esto otro día, que hay mucha gente que ya estará esperando que digamos algo. No, vamos a terminar el podcast en breve. Muchísimas gracias, Lourdes, de verdad. Gracias a ti, será un placer. Cuídate mucho, un abrazo enorme tanto para ti como para tus oyentes y a tu disposición siempre que lo necesites. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, pues a todos los que habéis estado ahí hasta ahora, espero que os haya gustado el fantástico podcast que hemos hecho hoy sobre The Mothman. Hasta una próxima ocasión. Bye.